Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Bruno de Lama, CEO de Global X Funds, una importante firma de ETFs aquí en Nueva York. Lo primero, Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Como no, un placer estar contigo. Y vamos en este programa a dedicar el tiempo a explicar, a intentar entender mejor qué es un ETF y cómo funciona. Nadie mejor que tú para eso. Y la primera pregunta tiene que ser, ¿qué es un ETF? Las iniciales nosotros hemos traducido fondos que están cotizados en bolsa. ¿Pero qué significa exactamente? Y explícanos un poco qué es un ETF. Pues como dices, ETF son las siglas en inglés, Exchange Traded Funds. Son fondos bursátiles o fondos cotizados. Y realmente son la combinación de esos dos términos, ¿no? Lo que nos dice el propio nombre. Es como un fondo de inversión, pero es un fondo de inversión que cotiza en bolsa como cuál otra acción. Como cualquier otra acción. La historia también. ¿Cuál es un poco cuando empiezan? Creo que son 20 años o algo así, ¿no? Pero cuéntanos tú más en detalle cuál es la historia de un ETF. Sí, pues efectivamente el ETF del S&P 500, que como tú dices es en este momento el fondo bursátil más grande del mundo. No solo el fondo bursátil más grande del mundo, es la acción que más se cotiza en el mundo en este momento. Acaba de cumplir los 20 años de historia y dentro de esos 20 años de historia los ETFs iniciaron incluso antes. En Canadá los ETFs empezaron a través de un fondo bursátil. En 1989 fue el predecesor que empezó toda la industria y en este momento tenemos, como tú dices, más de 1.500 productos, 2 trillones americanos, 2 billones españoles de ETFs de activos en todo el mundo. En todo el mundo, que es mucho, suena mucho, pero es mucho además. ¿Y qué diferencia, cuáles dirías tú que son las diferencias más importantes entre un ETF y algunos otros instrumentos parecidos como los fondos mutuos, los fondos en general? Lo más parecido son los fondos mutuos, en realidad son primos de los fondos mutuos, siguen la misma regulación por el Securities and Exchange Commission. Entonces, en ese sentido son muy parecidos, dan acceso a una canasta diversificada de acciones, como cualquier fondo mutuo, o bien de acciones, o bien de renta fija, o bien de commodities, de cualquier activo financiero en realidad. Y las diferencias son más, pues un poco lo que decíamos, que cotiza en bolsa como cualquier otra acción, se puede comprar a lo largo del día, lo puedes comprar a las 10 de la mañana, vender a las 3 de la tarde. Y en cierto modo también, como decías, que son más competitivos. Normalmente suelen tener una comisión de gestión más baja que otros productos financieros. Eso es muy importante, ¿no? Que el tema de las comisiones, que entiendo que son más bajas, entre otras razones, porque nadie está gestionando ningún tipo de, ¿no? Correcto, y esa es la otra gran diferencia, que son fondos, como se llaman, pasivos. Son fondos que siguen un índice que mantiene una empresa de índices, una tercera parte, un MSCI, un FTSE, un S&P 500. Y en ese sentido, como no tienes un gestor activo de fondos, es una de las grandes razones por la que la comisión de gestión suele ser más baja. Suele ser más barata y eso influye en todo el precio final del producto, claro. La evolución, o sea, en 20 años imagino que han pasado muchas cosas, tú lo has vivido muy bien, lo conoces muy bien. ¿Dónde crees que están los puntos de inflexión? Decir, bueno, esto empieza así, pero empieza a evolucionar de esta manera. Y cuéntanos un poco esa historia de los ETFs. Pues como decimos, la estructura origina en 1989 en Canadá, se transfiere varios años más tarde, 4 años más tarde, en 1993 en Estados Unidos con el S&P 500 y durante los primeros 10 años, en realidad son 10 años un poco donde es un proceso más de educación, ¿no? Es un producto muy nicho, poco entendido, de uso exclusivamente institucional y a partir del 2000 hasta ahora, digamos, es un crecimiento exponencial, desde a lo mejor 100 billones americanos hasta los 2 trillones que decimos hoy en día, es decir, un crecimiento exponencial y mucho pues basado en los grandes, digamos, atractivos que tiene este producto financiero. Y en el que entran, como dices, los particulares. Yo tengo un dato aquí que no sé si está actualizado, pero hay el 60% del total serían instituciones y casi 40% ahora ya particulares. ¿Eso es así o...? Correcto, yo creo que en Estados Unidos incluso el número es más de un 50-50, es decir, que prácticamente la mitad del mercado de ETFs es un mercado ahora de inversores privados particulares y eso es una novedad. Como decíamos, este fue un producto que se diseñó para inversores muy sofisticados institucionales, hedge funds, planes de pensiones, etcétera. Y en realidad ese es el gran beneficio de ETFs que en nuestra opinión han dado lugar al tremendo crecimiento que han tenido, que es que son productos de coste y de diseño y de calidad institucional, pero al estar cotizados en bolsa lo puede comprar cualquier inversor. Un tema que
siempre importa cuando compras un producto es el tema fiscal. Desde el punto de vista de la fiscalidad, un ETF tiene alguna peculiaridad, pues como cualquier otro fondo mutuo. Muy parecido a los fondos mutuos, pero sí que es un punto importante del éxito de los ETFs, que por un poco las características, por temas un poco técnicos de cómo se emiten y se redimen las acciones de los ETFs, suelen ser productos que fiscalmente son más eficientes que los fondos mutuos tradicionales. Vamos a tenernos que ir a una pausa muy rápido, pero antes de irnos a la pausa, un poco en resumen, ¿dónde crees tú que están las claves de ese éxito del principio hace 20 años a donde están ahora mismo, que es el producto financiero que más crece en el mercado? El éxito simplemente, yo creo que son grandes productos para el inversor, son baratos, bien diseñados, de coste muy eficiente y de nuevo productos institucionales de calidad institucional en los que puede invertir cualquier inversor. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos nos ocupamos de las tendencias. En esta historia que les contábamos, obviamente ha habido tendencias, direcciones y de eso hablamos cuando volvamos en Globo Economía. Sigan con nosotros, enseguida volvemos.